La jaula dorada de Elena brillaba bajo las luces de la sociedad, pero por dentro estaba oxidada y fría, carcomiendo su alma lentamente. Su esposo, un hombre que prometió adorarla, la usaba como un trofeo para exhibir, puliéndola con insultos y humillaciones privadas. Cada sonrisa en público era una mentira dolorosa, cada vestido de seda se sentía como una cadena. Una noche, frente a cientos de personas, su esposo la rompió en pedazos, pero no se dio cuenta de que al hacerlo, la arrojó directamente a los brazos de su peor enemigo. Lo que comenzó con una mirada de compasión en la oscuridad, se encendió en un fuego prohibido que amenazaba con quemarlo todo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Elena se miró al espejo, pero la mujer que le devolvía la mirada no era ella. Era una creación de Ricardo, su esposo. Llevaba un vestido azul zafiro que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, un vestido que Ricardo había elegido. El collar de diamantes que colgaba de su cuello era pesado, frío, como las manos de su marido cuando la tocaba sin amor. Cada detalle de su apariencia había sido aprobado por él, desde el color de sus labios hasta el peinado recogido que dejaba su nuca expuesta, un detalle que a él le gustaba porque, según sus palabras, mostraba sumisión. La casa, una mansión inmensa con vistas a la ciudad, era tan silenciosa que podía oír el latido ansioso de su propio corazón. Llevaba 5 años casada con Ricardo Balbuena, uno de los empresarios más poderosos y respetados del país. Para el mundo exterior, Elena tenía una vida de ensueño. Para ella, era una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. La puerta de la habitación se abrió con un chasquido seco y Ricardo entró. Era un hombre imponente, de casi 50 años, con cabello plateado en las sienes y una mirada que podía congelar a cualquiera. Siempre vestía trajes caros y a medida que acentuaban su poder. Hoy no era la excepción. La recorrió con la mirada, de arriba a abajo, con una expresión crítica, como un general inspeccionando a un soldado. «¿Estás lista, por fin?», dijo, su voz carente de calidez. «No me hagas esperar la próxima vez». La puntualidad es un reflejo del respeto, Elena, y esta noche necesito que muestres el máximo respeto. Ella asintió, sin atreverse a hablar. Había aprendido que sus opiniones rara vez eran bienvenidas. «El vestido te queda bien», continuó él, acercándose. Su mano se posó en su cintura, pero su agarre era firme, posesivo. «Recuerda tu papel esta noche, querida. Eres mi esposa. Sonríe, sé encantadora y no hables de nada más que de banalidades. No quiero que avergüences mi nombre con tus opiniones poco informadas». Cada palabra era una pequeña aguja clavándose en su autoestima. Ella tragó saliva, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Entendido, Ricardo». Él pareció satisfecho. Se inclinó y besó su mejilla, un gesto tan frío como el metal. «Buena chica. Ahora vamos. La gala de la Fundación de Empresarios nos espera. Y recuerda, Alejandro Rivas estará allí. Quiero que te mantengas lo más lejos posible de ese hombre. Es una serpiente, un buitre que solo espera a que yo cometa un error». El nombre de Alejandro Rivas flotó en el aire. Elena solo lo conocía por lo que Ricardo decía de él, su mayor rival en los negocios, un hombre que había surgido de la nada y ahora amenazaba su imperio. Ricardo lo odiaba con una pasión que a veces asustaba a Elena. El viaje en el lujoso automóvil fue silencioso. Ricardo revisaba correos en su teléfono, ignorándola por completo. Elena miraba por la ventana las luces de la ciudad, sintiéndose como una extraña en su propia vida. Soñaba con ser libre, con poder caminar por esas calles sin un guardaespaldas, con pintar, que era su verdadera pasión, algo que Ricardo consideraba un pasatiempo infantil y le había prohibido practicar. La gala era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal, ríos de champán y cientos de personas vestidas con sus mejores galas. La sonrisa de Elena se fijó en su rostro, un escudo para ocultar su pánico interior. Ricardo la tomó del brazo, su agarre casi doloroso,
y la guió por el salón como si fuera un accesorio más de su traje. Señor Valbuena, qué placer verlo, decía la gente. Y su esposa, siempre tan radiante. Elena sonreía y asentía, repitiendo las mismas frases vacías una y otra vez. Se sentía como una muñeca a la que le habían dado cuerda. Durante la cena, sentada a la mesa principal junto a Ricardo y otros magnates, la humillación alcanzó un nuevo nivel. Uno de los socios de Ricardo, un hombre llamado Horacio, le preguntó amablemente por sus intereses. Elena, además de ser una anfitriona maravillosa, ¿tiene algún pasatiempo? ¿Alguna pasión? Antes de que ella pudiera responder, Ricardo soltó una carcajada. Mi Elena es una mujer sencilla, Horacio. Su mayor pasión es ir de compras con mi tarjeta de crédito. ¿Verdad, cariño? Todos en la mesa rieron, una risa condescendiente que hizo que las mejillas de Elena ardieran. Ella bajó la mirada a su plato, sintiendo un nudo en la garganta. Quería gritar, quería decirles que amaba el arte, que soñaba con tener su propio estudio, que leía a escondidas libros de historia del arte. Pero solo pudo forzar otra sonrisa. Ricardo exagera. Simplemente disfruto de las cosas bellas, murmuró. La conversación continuó, pero ella se sintió invisible. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado del salón, en una mesa algo más alejada, había un hombre que la miraba. No con la lujuria o la curiosidad con la que otros la miraban, sino con una intensidad que parecía atravesarla. Era más joven que Ricardo, quizás a principios de sus 30, con cabello oscuro y unos ojos penetrantes que no sonreían junto con el resto de su rostro. Había una seriedad en él, una especie de calma poderosa que contrastaba con la arrogancia ruidosa de Ricardo. Por la forma en que los demás a su alrededor lo trataban con una mezcla de respeto y temor, supo de inmediato quién era. Alejandro Rivas. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Elena sintió una extraña sacudida, como un reconocimiento. Él apartó la vista primero, pero ella sintió el calor de su mirada en su piel durante el resto de la cena. Más tarde, mientras los invitados bailaban y socializaban, Ricardo se enfrascó en una conversación de negocios acalorada. Elena, sintiéndose sofocada, se excusó para ir al tocador. En realidad, solo necesitaba un momento para respirar. Encontró una salida a una terraza apartada, un pequeño oasis de silencio en medio del caos. El aire fresco de la noche era un alivio. Se apoyó en la barandilla de mármol, cerrando los ojos y dejando que una lágrima solitaria se deslizara por su mejilla. Una lágrima de frustración, de impotencia, de soledad. ¿Está bien, señora Valbuena? Una voz profunda y tranquila la sobresaltó. Se giró rápidamente, secándose la lágrima con torpeza. Era él. Alejandro Rivas. Estaba de pie a unos metros de distancia, sosteniendo 2 copas de champán, aunque no parecía estar bebiendo de ninguna. Su traje era impecable, pero lo llevaba con una naturalidad que Ricardo nunca podría imitar. Sí, estoy perfectamente. Solo necesitaba un poco de aire, mintió ella, su voz temblorosa. Él dio un paso adelante, su expresión indescifrable. No parecía que solo fuera aire lo que necesitaba. He visto cómo la trataba su marido en la cena. Ninguna mujer merece ser humillada de esa manera. Sus palabras fueron tan directas, tan inesperadas, que Elena se quedó sin aliento. Nadie, nunca, se había atrevido a reconocer su sufrimiento. Todos preferían ignorarlo, fingir que la vida de los Valbuena era perfecta. Usted no sabe nada de mi matrimonio, dijo ella a la defensiva, un reflejo condicionado para proteger el monstruoso secreto de su vida. Alejandro sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Sé más de lo que cree. Conozco a Ricardo. Sé cómo aplasta todo lo que considera más débil que él para sentirse más fuerte. Dejó una de las copas en la barandilla, cerca de ella. Esto es para usted. A veces, un poco de champán ayuda a sobrellevar a los idiotas. Elena lo miró, sorprendida por su audacia. La advertencia de Ricardo resonó en su cabeza, mantente lejos de él. Pero en ese momento, la presencia de Alejandro era un bálsamo. Era el primer acto de bondad genuina que había recibido en años.
Gracias, susurró, tomando la copa. Sus dedos rozaron los suyos, y una corriente eléctrica la recorrió. Fue un toque breve, accidental, pero se sintió más real que cualquiera de las caricias calculadas de Ricardo. No tienes por qué agradecerme, dijo él, su voz ahora más suave. Se apoyó en la barandilla a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Mi nombre es Alejandro, por cierto. Lo sé, admitió ella. Mi esposo me ha hablado de usted. Una sombra cruzó el rostro de Alejandro. Me imagino que no habrá sido en términos elogiosos. Ricardo y yo no compartimos la misma visión de cómo hacer negocios, ni de cómo tratar a las personas. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de cosas no dichas. Elena bebió un sorbo de champán, sintiendo como las burbujas le hacían cosquillas en la garganta y calmaban un poco sus nervios. Él le odia, dijo ella sin pensar. Alejandro la miró, y por primera vez, vio un destello de diversión en sus ojos. ¿Solo a mí? Ricardo odia a cualquiera que no pueda controlar. Usted lo sabe mejor que nadie, ¿no es así? La pregunta la golpeó con la fuerza de una bofetada. Él la veía. Realmente la veía. No a la señora Balbuena, el adorno perfecto, sino a Elena, la mujer atrapada. Las lágrimas volvieron a amenazar con salir. No debería estar hablando con usted, dijo ella, su voz apenas un susurro. Si Ricardo nos ve. Que nos vea, la interrumpió Alejandro, su voz firme. Quizás es hora de que alguien le demuestre que no puede controlar a todo el mundo. Se acercó un poco más, su calor corporal irradiando hacia ella. Dígame una cosa, Elena. ¿Es feliz? La pregunta era tan simple y, sin embargo, tan devastadora. Nadie le había preguntado eso en años. La felicidad era un concepto tan lejano que casi había olvidado cómo se sentía. Negó con la cabeza lentamente, incapaz de pronunciar la palabra no. Una lágrima se escapó y rodó por su mejilla. Antes de que pudiera limpiarla, Alejandro levantó la mano y, con una delicadeza que la sorprendió, rozó su piel con el pulgar para secarla. Su toque era cálido y suave, y envió un escalofrío por toda su columna vertebral. Nadie debería vivir así, susurró él, sus ojos fijos en los de ella. Usted no es un trofeo para ser exhibido. Es una mujer. Y por lo que veo en sus ojos, una mujer increíblemente fuerte que ha soportado demasiado. En ese momento, Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. La coraza que había construido durante años se agrietó bajo la intensidad de su mirada y la ternura de su toque. Quería apoyarse en él, contarle todo, dejar que su fuerza la sostuviera. Pero el miedo era un veneno antiguo que corría por sus venas. Tengo que irme, dijo, dando un paso atrás. Pero él no la soltó. Su mano se movió de su mejilla a su brazo, su agarre suave pero firme. Espere. Solo un minuto más. La puerta de la terraza se abrió de golpe. Elena. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? La voz de Ricardo era como un látigo. Su rostro estaba contorsionado por la furia al verla con Alejandro. La escena se congeló. El corazón de Elena se detuvo. Estaba atrapada. La furia de Ricardo era un espectáculo aterrador. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían con una ira helada mientras miraba de Elena a Alejandro, su mano todavía en el brazo de ella. Te hice una pregunta, Elena. ¿Qué estás haciendo con este individuo? La palabra individuo la escupió como si fuera veneno. Alejandro soltó suavemente el brazo de Elena, pero no retrocedió. Se interpuso ligeramente entre ella y Ricardo, un gesto sutil de protección que no pasó desapercibido para nadie. Su esposa solo estaba tomando un poco de aire, Balbuena, dijo Alejandro, su voz una calma peligrosa que contrastaba con la furia de Ricardo. El ambiente ahí dentro puede ser un poco sofocante. Ricardo dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Alejandro. Eran dos titanes frente a frente. No te metas en lo que no te importa, Rivas. Mis asuntos con mi esposa son exactamente eso, míos. Luego, se volvió hacia Elena,
y su voz bajó a un siseo amenazador que solo ella podía entender en toda su magnitud. Y tú y yo tendremos una larga conversación en casa. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Conocía esa conversación. Significaba días de silencio glacial, de desprecios, de hacerla sentir como si no valiera nada. Ricardo, por favor, no es lo que parece, suplicó ella, odiándose por el tono débil de su voz. Alejandro solo fue amable. Amable, se burló Ricardo. Este hombre no conoce el significado de la palabra. Su única amabilidad es la que le sirve para apuñalarte por la espalda. ¿O crees que se acercó a ti por tu brillante conversación? Estaba tratando de llegar a mí a través de ti, ¿no lo ves, estúpida? La palabra estúpida resonó en la terraza. Alejandro se tensó, sus puños se cerraron a los costados. Cuidado con cómo le hablas a tu esposa, Ricardo. Incluso para ti, hay límites. Tú no me hablas de límites a mí, espetó Ricardo. Agarró a Elena del brazo, esta vez con fuerza, su agarre como un torniquete de acero. Nos vamos. Ahora. La arrastró lejos de la barandilla. Elena miró hacia atrás por encima del hombro, sus ojos encontrándose con los de Alejandro. En su mirada no había lástima, sino una promesa silenciosa, una chispa de desafío. Era una mirada que decía, esto no ha terminado. El viaje a casa fue el silencio más aterrador que Elena había experimentado jamás. Ricardo conducía él mismo, sus nudillos blancos en el volante, una tormenta contenida en su interior. Elena no se atrevía a respirar demasiado fuerte. Cuando llegaron a la mansión, él la arrastró fuera del coche y la metió en la casa. El personal, al ver la expresión de su jefe, desapareció como por arte de magia. Una vez en el gran salón, él la soltó, empujándola ligeramente. Ella tropezó, pero logró mantenerse en pie. ¿Me puedes explicar qué estabas pensando?, comenzó él, su voz peligrosamente baja. Te di una orden. Una simple orden, mantente alejada de él. ¿Y qué haces? Te encuentro en una terraza, a solas, dejando que te ponga las manos encima. No me estaba poniendo las manos encima, se defendió Elena, encontrando un atisbo de valor. Me secó una lágrima, eso fue todo. Tú me humillaste en la mesa, Ricardo. Me hiciste sentir. No me importa cómo te hice sentir, rugió él, y el sonido rebotó en las paredes altas. Tu único trabajo es hacerme quedar bien. Y esta noche, me avergonzaste. Coqueteando con mi peor enemigo. ¿Qué crees que va a pensar la gente? ¿Que mi esposa es una cualquiera disponible para el primero que le ofrezca un pañuelo? Y eso no es justo, gritó ella, las lágrimas corriendo libremente ahora. Yo no estaba coqueteando. Silencio, ordenó él, acercándose a ella hasta que tuvo que levantar la cabeza para mirarlo. Su aliento olía a whisky caro y a rabia. A partir de mañana, no saldrás de esta casa sin mi permiso explícito. Tu coche, tus tarjetas de crédito, todo queda confiscado. Vas a aprender lo que significa desobedecerme, Elena. Vas a aprender a quién le perteneces. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola sola en la inmensidad del salón, temblando y llorando. Se sentía más prisionera que nunca. Subió a su habitación, un ala separada de la de Ricardo, y se quitó el vestido y las joyas, dejándolos caer al suelo como si le quemaran. Se metió en la ducha, dejando que el agua caliente se llevara sus lágrimas, pero no podía lavar la sensación de suciedad, de impotencia. Al salir, mientras se secaba el pelo, encontró algo en el pequeño bolsillo de su bolso de noche. Era una tarjeta de visita. Sencilla, elegante, de cartulina gruesa. Alejandro Rivas, decía, y debajo, un número de teléfono personal. Debió meterla en su bolso en la terraza, en algún momento durante su breve encuentro. Su corazón dio un vuelco. Miró la tarjeta, un pequeño rectángulo de cartón que representaba la elección más peligrosa de su vida. Llamarlo sería una traición, una declaración de guerra contra Ricardo. Sería arriesgar la poca seguridad que tenía. Pero no llamarlo significaba aceptar su destino, rendirse a la jaula dorada para siempre.
Los días siguientes fueron un infierno. Ricardo cumplió su promesa. El personal de la casa la trataba con una frialdad distante, claramente siguiendo órdenes. No tenía acceso a dinero, ni a su coche. Estaba atrapada. Ricardo apenas le hablaba, y cuando lo hacía, era para darle órdenes o para lanzarle un comentario mordaz. Elena se sentía marchitar. Pasaba las horas en la biblioteca, leyendo, o en el jardín, pero nada podía distraerla del peso de su desesperación. La tarjeta de Alejandro estaba escondida en un joyero, bajo un fondo falso. Varias veces al día, la sacaba y miraba el número. El miedo y el deseo luchaban en su interior. ¿Qué pasaría si llamaba? ¿Qué le diría? ¿Y si Ricardo se enteraba? Las consecuencias serían impensables. Pero entonces recordaba la mirada de Alejandro. La forma en que la había defendido, la forma en que su toque se había sentido tan correcto. Él la había visto. Y esa era una droga más potente que cualquier miedo. Una semana después de la gala, Elena llegó a su punto de quiebre. Ricardo había organizado una cena en casa con unos inversores extranjeros. Durante toda la noche, la trató como a una sirvienta glorificada, pidiéndole que sirviera bebidas, que se asegurara de que los ceniceros estuvieran vacíos, todo mientras la ignoraba en la conversación. Al final de la noche, después de que el último invitado se fuera, él se acercó a ella en el pasillo. «¿Ves, Elena?», dijo con una sonrisa satisfecha. «Así es como me gustas. Silenciosa, obediente y útil. Sigue así y tal vez te devuelva algunos de tus privilegios». En ese momento, algo dentro de Elena se rompió definitivamente. No era ira, era una calma fría y decidida. Asintió, le dio una sonrisa vacía y subió a su habitación. Esperó hasta que las luces de la casa se apagaron y el silencio reinó. Luego, sacó la tarjeta de su escondite. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Usó el teléfono fijo de su habitación, sabiendo que era un riesgo, pero era el único que tenía. Marcó los números, uno por uno, conteniendo la respiración. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar, pensando que era una locura, cuando una voz respondió. La misma voz profunda y tranquila que había escuchado en la terraza. «Hola». Elena se quedó sin palabras por un segundo. «Hola», repitió él, con un toque de impaciencia. Soy Elena», susurró ella. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Alejandro se suavizó. «Elena. He estado esperando tu llamada». Esas palabras, tan simples, la llenaron de un calor inesperado. No estaba loca. Él también había sentido esa conexión. «No sé por qué te llamo», dijo ella, honestamente. «Solo, necesitaba». «No tienes que explicar nada», la interrumpió él. «¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño?». La preocupación en su voz era tan genuina que a Elena se le hizo un nudo en la garganta. «Estoy bien, físicamente», respondió. «Pero me siento como si estuviera en una prisión». «Lo sé», dijo él. «Escúchame, Elena. Quiero verte. Necesito verte. Lejos de él, donde podamos hablar». «¿Es posible?». La idea era aterradora y emocionante a partes iguales. «¿Cómo?». «No puedo salir. Él me ha quitado todo». «Déjame eso a mí», dijo Alejandro con confianza. «Confía en mí. Mañana, tu jardinero habitual se pondrá enfermo. Enviarán a un reemplazo. A las 11 de la mañana, sal al jardín trasero, cerca del viejo roble. El jardinero tendrá un mensaje para ti. ¿Puedes hacer eso?». Era un plan sacado de una película de espías, pero en su desesperada situación, se sentía como un salvavidas. «Sí», dijo ella sin dudar. «Sí, puedo hacerlo». «Bien». Elena, su voz se volvió más íntima, casi una caricia a través del teléfono. «Me alegro de que hayas llamado. No he dejado de pensar en ti ni un solo segundo desde esa noche.
El corazón de Elena se aceleró, y una sensación extraña, una mezcla de nerviosismo y una dulzura prohibida, la invadió. Yo tampoco he dejado de pensar en ti, confesó en un susurro. Tu esposo debe estar ciego para no darse cuenta de la mujer que tiene a su lado, pero su ceguera es mi suerte. Me vuelve loco imaginar lo que haríamos si estuviéramos juntos ahora mismo, lejos de sus ojos. Las palabras de Alejandro eran audaces, directas, y encendieron un fuego en ella que pensó que se había extinguido hacía mucho tiempo. Se sonrojó en la oscuridad de su habitación, sintiéndose a la vez escandalizada y emocionada. No deberías decir esas cosas, susurró, aunque una parte de ella anhelaba escuchar más. No puedo evitarlo, respondió él, su voz un murmullo grave y seductor. Pienso en la curva de tu cuello cuando te recoges el pelo, en cómo tus labios tiemblan cuando intentas no llorar. Pienso en quitarte ese collar de diamantes, no para robarlo, sino para poder besar el lugar donde descansa sobre tu piel. Elena cerró los ojos, su mano libre aferrándose a la bata. Podía casi sentir su aliento, su boca en su cuello. Era una fantasía peligrosa, pero increíblemente vívida. Alejandro, suspiró su nombre. Dime, Elena. Dime qué piensas tú. Cuando estás sola en esa casa inmensa, ¿piensas en mí? Sí, admitió, su voz apenas audible. Pienso en tu mirada. Nadie me había mirado así antes. Quiero hacer más que mirarte. Quiero tocarte, quiero sentir que eres real, que no eres solo una visión de esa noche en la terraza. Quiero escuchar tu risa, una risa de verdad, no la que le regalas a la gente de tu marido. La conversación se había vuelto intensamente personal, íntima. Hablaban en susurros, como si estuvieran en la misma habitación, compartiendo secretos bajo las sábanas. Era más conexión de la que había tenido con Ricardo en 5 años de matrimonio. Tengo que colgar, dijo ella, con el corazón desbocado. Él podría oírme. Lo entiendo. Mañana, Elena. A las 11, en el Roble. No lo olvides. No lo olvidaré. Y Elena, ten cuidado. Tú también, Alejandro. Colgó el teléfono, su mano temblando. Se deslizó de nuevo en su cama, pero sabía que no podría dormir. Por primera vez en mucho tiempo, no era la desesperación lo que la mantenía despierta. Era la esperanza. Una esperanza peligrosa, prohibida, pero esperanza al fin y al cabo. A la mañana siguiente, Elena se despertó antes del amanecer. Se sentía como una conspiradora, cada ruido de la casa la hacía saltar. Ricardo se fue temprano, como de costumbre, sin apenas dirigirle la palabra. A las 10:30, Elena se puso un vestido sencillo y bajó al jardín. Su corazón era un tambor contra sus costillas. Vio a un hombre podando los rosales. No era Miguel, su jardinero de siempre. Este hombre era más joven, llevaba una gorra y gafas de sol. Fingiendo interés por las flores, se acercó a él. Buenos días. No le había visto por aquí antes, dijo, su voz sonando extrañamente aguda. El hombre se quitó la gorra, revelando un rostro amable. Miguel se ha puesto enfermo, señora. Me han enviado de la agencia. Me llamo Carlos. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. El señor Rivas me ha pedido que le entregue esto. De su bolsillo, sacó un pequeño teléfono móvil desechable y una llave de coche. Se los pasó discretamente, escondiéndolos bajo unas hojas que recogía. Hay un coche aparcado a 2 calles de aquí, al final del callejón trasero. Es un sedán gris, discreto. La llave es de ese coche. El teléfono es para que pueda comunicarse con el señor Rivas de forma segura. Él la llamará a las 12 en punto. Destruya su teléfono de casa. Elena tomó los objetos, su mano temblando. Gracias, Carlos. De nada, señora. Buena suerte. El hombre volvió a su trabajo, y Elena se alejó, con el teléfono y la llave apretados en su mano. La logística de la fuga era su siguiente obstáculo. Tenía que salir de la casa sin ser vista por el personal ni por los guardaespaldas que vigilaban el perímetro.
Sabía que había un punto ciego en la vigilancia, una pequeña puerta en el muro del jardín que usaban para sacar los residuos de jardinería. Rezó para que estuviera sin vigilancia. A las 11:45, se cambió de ropa, poniéndose unos vaqueros y una blusa, ropa que no había usado en años. Se sentía como si estuviera poniéndose una nueva identidad. Con el corazón en la garganta, salió por la puerta trasera de la cocina. La cocinera estaba ocupada y no la vio. Cruzó el jardín a toda prisa, manteniéndose oculta entre los arbustos. Llegó a la pequeña puerta de madera. Estaba cerrada, pero no con llave. La abrió con cuidado, el chirrido de las bisagras sonando como un disparo en el silencio. Se deslizó por la abertura y se encontró en un callejón estrecho y sucio. Corrió, sin mirar atrás. Encontró el sedán gris exactamente donde Carlos le había dicho. La llave funcionó. Se metió en el coche, cerró la puerta y se apoyó en el volante, jadeando. Lo había hecho. Estaba fuera. Por primera vez en años, estaba sola, al volante de un coche, sin nadie que le dijera a dónde ir. Era la sensación más aterradora y exhilarating de su vida. Esperó, el motor apagado, hasta que el pequeño teléfono desechable vibró en su bolsillo. Eran las 12 en punto. Contestó. «Lo has conseguido», dijo la voz de Alejandro, llena de alivio. «Sí», respondió ella, con una risa nerviosa. «Lo he conseguido». «¿Sabes conducir hasta el centro de la ciudad? Te enviaré una dirección por mensaje. Es una galería de arte privada. Nadie nos molestará allí». «Sí, sé conducir». «Perfecto. Te espero, Elena». Colgó. Un momento después, llegó un mensaje con una dirección. Elena encendió el motor. Mientras se alejaba de su prisión dorada, una mezcla de terror y euforia la inundó. No sabía a dónde la llevaría este camino, pero sabía una cosa con certeza, no iba a volver atrás. Conducir por sí misma después de tanto tiempo fue un acto de rebelión. Cada cambio de marcha, cada giro del volante, se sentía como una reclamación de su propia vida. Siguió las indicaciones hasta llegar a un barrio tranquilo y elegante del centro. La galería de arte era un edificio discreto, con una fachada de ladrillo y grandes ventanales cubiertos por persianas. Aparcó el coche a la vuelta de la esquina, como Alejandro le había indicado, y caminó hacia la entrada. La puerta estaba sin seguro. Entró en un espacio amplio y luminoso, lleno de pinturas abstractas y esculturas modernas. El lugar olía a óleo fresco y a madera pulida. Estaba completamente en silencio. Y entonces, él apareció desde una habitación trasera. Alejandro. Vestía de manera informal, con unos vaqueros oscuros y un suéter de cachemira gris que hacía que sus ojos parecieran aún más oscuros e intensos. No era el empresario formidable de la gala, sino un hombre relajado, casi vulnerable. Pero la misma calma poderosa emanaba de él. Se detuvo a unos metros de ella, simplemente mirándola. Elena sintió que su corazón se detenía y luego comenzaba a latir a un ritmo frenético. «Viniste», dijo él, su voz un susurro que llenó el vasto espacio. «Dije que lo haría», respondió ella, su propia voz temblorosa. Él acortó la distancia entre ellos, paso a paso, sin apartar los ojos de los suyos. Cuando estuvo frente a ella, levantó una mano y acarició su mejilla, de la misma manera que lo había hecho en la terraza. Pero esta vez, no había miedo, no había prisa. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula, enviando escalofríos por todo su cuerpo. «Eres aún más hermosa de lo que recordaba», murmuró. Elena no pudo responder. Estaba perdida en la sensación de su tacto, en la intensidad de su mirada. Se había imaginado este momento 1000 veces durante la última semana, pero la realidad era abrumadora. «Gracias por ayudarme», logró decir. «Haría cualquier cosa para sacarte de esa casa, Elena. Verte con él esa noche, me encendió una furia que no había sentido en mucho tiempo. Un hombre que tiene un tesoro como tú y lo trata como si fuera una piedra, no es un hombre, es un monstruo». Sus palabras eran un bálsamo para sus heridas invisibles. Se sintió validada, comprendida. Se inclinó instintivamente hacia su tacto,
buscando más de esa calidez. Tengo miedo, Alejandro, confesó. No sé qué va a pasar. Si Ricardo se entera. SHHH, la silenció él, acercando su rostro al de ella. Su aliento cálido rozó sus labios. No hablemos de Ricardo. No aquí. Este es nuestro lugar, nuestro momento. Aquí, él no existe. Solo existimos tú y yo. Sus ojos bajaron a su boca, y Elena contuvo la respiración. Sabía lo que iba a pasar. Lo deseaba con cada fibra de su ser. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder, pero ella se mantuvo firme. Y entonces, sus labios se encontraron. El beso no fue como nada que hubiera experimentado antes. No era el beso frío y posesivo de Ricardo. Era un beso lleno de anhelo, de ternura y de una pasión contenida que finalmente se desataba. Sus labios eran suaves pero firmes, y se movían contra los de ella con una certeza que la hizo temblar. Ella le devolvió el beso con la misma desesperación, sus manos subiendo para agarrarse a su suéter, como si temiera caerse. Él la rodeó con sus brazos, atrayéndola contra su cuerpo. Podía sentir el latido de su corazón contra el suyo, rápido y fuerte. El beso se profundizó, volviéndose más hambriento. Su lengua trazó el contorno de sus labios, pidiendo entrada, y ella se la concedió sin dudarlo. Fue una explosión de sensaciones. El sabor de él, el calor de su boca, la fuerza de sus brazos. Se sentía como volver a casa, a un lugar en el que nunca había estado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Apoyaron sus frentes una contra la otra, sus ojos cerrados. He querido hacer eso desde el momento en que te vi en esa terraza, susurró Alejandro, su voz ronca por la emoción. Elena abrió los ojos. Estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en su iris oscuro. Yo también, admitió. Él sonrió, una sonrisa genuina y deslumbrante que transformó su rostro serio. La tomó de la mano y la guió a través de la galería. Ven, quiero mostrarte algo. La llevó a una habitación en la parte de atrás que era claramente su estudio privado. Había un gran caballete en el centro, lienzos apilados contra las paredes y el aroma a trementina era más fuerte aquí. ¿Tú pintas?, preguntó ella, asombrada. Es mi escape, dijo él. El mundo de los negocios es brutal. Aquí, puedo crear algo en lugar de destruirlo. Me ayuda a mantenerme cuerdo. Elena se acercó a un lienzo que estaba en el caballete, cubierto con una tela. Puedo. Él asintió. Con manos temblorosas, ella retiró la tela. Lo que vio la dejó sin aliento. Era un retrato. Un retrato de ella. La había pintado de memoria, de pie en la terraza, con una lágrima en la mejilla y una mirada de desesperación y anhelo en sus ojos. Pero él había capturado algo más, una fuerza subyacente, una chispa de desafío que ella misma no sabía que poseía. Alejandro, susurró, sin palabras. No he podido sacar tu imagen de mi cabeza, dijo él, parándose detrás de ella. He pintado tu rostro una y otra vez. Eres mi musa, Elena. Ella se giró para mirarlo, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de asombro. Nadie me había visto así nunca. Entonces todos los demás son ciegos, respondió él. Y la besó de nuevo, esta vez con más suavidad, un beso que era una promesa de todo lo que podrían ser. Pasaron las siguientes horas en esa galería, hablando. Elena le contó sobre su pasión por la pintura, sus sueños aplastados, la soledad de su matrimonio. Habló más en esas pocas horas que en los últimos 5 años. Él la escuchó con una atención total, haciendo preguntas, animándola. Era como si una parte de ella que había estado dormida durante mucho tiempo estuviera despertando. Él también se abrió. Le contó sobre su infancia humilde, sobre cómo luchó para construir su empresa desde cero, impulsado por el deseo de demostrar que valía algo. Le habló de una tragedia personal, la pérdida de sus padres en un accidente cuando era joven, lo que lo había dejado con una sensación de soledad que solo el trabajo podía mitigar. Hasta ahora, dijo, tomando su mano. A medida que avanzaba la tarde,
La atmósfera entre ellos se cargó de una tensión diferente, una conciencia de sus cuerpos que era a la vez excitante y nerviosa. Estaban sentados en un sofá de cuero en su estudio, sus piernas casi rozándose. La luz del sol se filtraba por las persianas, creando franjas de luz y sombra en la habitación. «Me estás volviendo loco, Elena», dijo Alejandro de repente, su voz baja y grave. «¿Sabes lo que he imaginado cada noche desde que te conocí?» Elena tragó saliva, su corazón acelerándose. Negó con la cabeza, aunque una parte de ella podía adivinarlo. «He imaginado desatar tu cabello de ese peinado que te obliga a llevar tu marido», comenzó, su mirada intensa. «He imaginado mis dedos hundiéndose en él, sintiendo su seda. Te he imaginado riendo, con el pelo suelto, libre». Se inclinó más cerca, su voz convirtiéndose en un murmullo sensual. «He imaginado quitarte esos vestidos rígidos y caros, pieza por pieza, y descubrir la piel cálida que hay debajo. Quiero saber si es tan suave como parece». Las mejillas de Elena ardían, pero no apartó la mirada. Sus palabras eran descaradas, prohibidas, pero la hacían sentirse deseada de una manera que nunca había conocido. «Quiero besar cada centímetro de ti», continuó él, su voz ronca. «Desde la punta de tus dedos hasta la curva de tu cuello. Quiero escuchar mi nombre en tus labios, no en un susurro de miedo, sino en un gemido de placer». «Alejandro, por favor», suplicó ella, aunque no estaba segura de si le pedía que se detuviera o que continuara. «Dime que me detenga, Elena, y lo haré», dijo, su rostro a centímetros del de ella. «Pero si no lo haces, te besaré de nuevo. Y esta vez, no sé si podré parar». Elena lo miró a los ojos y vio su propio deseo reflejado allí. Durante años, había sido un objeto, un cuerpo que Ricardo usaba sin pasión. Pero con Alejandro, se sentía como una mujer, deseada por quien era. En lugar de responder con palabras, acortó la última distancia entre ellos y lo besó. Fue una capitulación, una decisión. El beso fue explosivo. Ya no había ternura, solo una necesidad cruda y abrumadora. Las manos de Alejandro subieron por su espalda, apretándola contra él. La levantó sin esfuerzo y la sentó sobre su regazo, sin romper el beso. Elena gimió en su boca, sus manos enredándose en su cabello, tirando suavemente. Era exactamente como él lo había descrito. Se sentía libre, salvaje. Sus cuerpos se amoldaban perfectamente. Podía sentir la dureza de su deseo contra ella, y en lugar de asustarla, la excitaba. Una parte de ella, enterrada durante mucho tiempo, se despertó con una fuerza feroz. Él rompió el beso para trazar un camino de besos ardientes por su mandíbula y su cuello. «Dime que me deseas, Elena», jadeó contra su piel. «Dime que me quieres tanto como yo te quiero a ti». «Te deseo», respondió ella, su voz entrecortada por el placer. «Te quiero, Alejandro». Esas palabras parecieron romper la última barrera de su autocontrol. Su mano se deslizó bajo su blusa, su palma caliente contra la piel de su espalda. Elena se arqueó contra él, una sensación de placer agudo recorriéndola. Estaban al borde de algo irreversible, algo que cambiaría sus vidas para siempre. El sonido del pequeño teléfono desechable vibrando en la mesa cercana fue como un disparo en la habitación silenciosa. Ambos se congelaron. El hechizo se rompió. Con un suspiro de frustración, Alejandro se apartó ligeramente. Elena, con el rostro sonrojado y los labios hinchados por los besos, cogió el teléfono. Era un mensaje de texto. No de Alejandro. Decía: «El señor ha vuelto a casa antes de lo esperado. Está preguntando por usted. Tenga cuidado». El mensaje era de Carlos, el jardinero. El pánico helado reemplazó instantáneamente el fuego del deseo. Ricardo estaba en casa. Estaba buscándola. «Tengo que irme», dijo ella, poniéndose de pie de un salto. «Ricardo ha vuelto. Sabe que no estoy». Alejandro se levantó también, su rostro endurecido por la preocupación. «Tranquila. Pensaremos en algo. No puedes volver allí ahora. Es demasiado peligroso». «No tengo otra opción», dijo ella, su voz temblorosa. «Si no vuelvo, lo hará peor».
Empezará a buscarme, llamará a la policía. Dirá que soy inestable. La gente le creerá a él, no a mí. Tengo que volver y enfrentarme a él. Alejandro la agarró por los hombros, obligándola a mirarlo. Elena, escúchame. No te dejaré volver a esa jaula. Nos iremos. Ahora mismo. Podemos ir a cualquier parte. La oferta era tentadora, un sueño de libertad. Pero la realidad era más complicada. No puedo, Alejandro. No tengo nada. Mi pasaporte, mi dinero, todo está en esa casa. Él me controla por completo. Si huyo, me cazará como a un animal. Necesito tiempo. Necesito un plan. Él vio la determinación en sus ojos y supo que no podía disuadirla. Odiaba la idea, pero entendía su lógica. Está bien, dijo, su voz tensa. Pero no volverás sola. Te llevaré. Esperaré cerca. Si no me envías un mensaje en una hora diciendo que estás bien, entraré a buscarte. No me importa lo que tenga que hacer. La seriedad en su voz la asustó y la consoló al mismo tiempo. De acuerdo, asintió. Necesito una coartada. ¿Qué puedo decir? Pensaron rápidamente. Puedes decir que fuiste a visitar a una vieja amiga de la universidad que está en la ciudad, alguien de quien Ricardo no sepa nada, sugirió él. Puedes decir que tu teléfono se quedó sin batería y que perdiste la noción del tiempo. Era una historia débil, pero era mejor que nada. Está bien. Vamos. El viaje de regreso fue tenso y silencioso. Cada coche que pasaba les parecía una amenaza. Alejandro la dejó en la misma esquina donde había recogido el coche. Antes de que ella saliera, la tomó de la cara. Elena, si las cosas se ponen mal, grita. Haz lo que sea necesario. Yo estaré escuchando. No estás sola en esto. ¿Entendido? Entendido, susurró ella. Le dio un último beso, rápido y desesperado. Ten cuidado. Salió del coche y caminó las 2 calles de vuelta al callejón, su corazón latiendo con fuerza. Dejó el coche gris donde lo había encontrado y se deslizó de nuevo a través de la puerta del jardín. La casa parecía ominosamente silenciosa. Entró por la cocina, esperando encontrar a Ricardo esperándola allí, pero no había nadie. Subió las escaleras sigilosamente hasta su habitación. Dejó el teléfono desechable en su escondite. Se cambió rápidamente, poniéndose uno de los vestidos que Ricardo aprobaba. Se miró al espejo. Su rostro estaba sonrojado, sus labios ligeramente hinchados. Se pasó una base de maquillaje para disimularlo. Luego, respiró hondo y bajó a enfrentarse a su carcelero. Lo encontró en su estudio, sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, con un vaso de whisky en la mano. La habitación estaba en penumbra. No levantó la vista cuando ella entró. «¿Se puede saber dónde estabas?», dijo, su voz desprovista de emoción. Era mucho peor que si hubiera gritado. «Fui a ver a una amiga», comenzó Elena, tratando de mantener su voz firme. «Clara, de la universidad. Está en la ciudad por unos días y me llamó. Mi teléfono se quedó sin batería. Siento no haber avisado». Ricardo finalmente levantó la vista. Sus ojos eran fríos como el hielo. Se levantó lentamente y caminó alrededor del escritorio hasta quedar frente a ella. «Una amiga», repitió, probando la palabra. «¿Y por qué esta amiga no aparece en ninguno de los registros telefónicos de esta casa?» Hice que los revisaran. El corazón de Elena se hundió. Estaba atrapada. Ella me llamó al móvil, improvisó. «¿El que me quitaste?» Supongo que la llamada entró antes de que lo desactivaras. Ricardo sonrió, una sonrisa sin alegría. Inteligente. Pero no lo suficiente. Levantó una mano y le mostró su teléfono. En la pantalla, había una foto. Una foto borrosa, tomada desde lejos, pero inconfundible. Era ella, saliendo del coche de Alejandro esa misma tarde. Un fotógrafo privado. Por supuesto. Él siempre estaba un paso por delante. Así que tú,
amiga, se llama Alejandro Rivas ahora, siseó. Me has mentido. Me has desobedecido. Te has acostado con mi enemigo. No me he acostado con él, gritó Elena, retrocediendo. Solo hablamos. Y lo besé, sí, lo besé. Porque él me trató como a una persona, no como a un objeto de tu propiedad. La confesión salió de ella en un torrente de rabia y desafío. Por primera vez, no tenía miedo de su reacción. La bofetada fue tan rápida y brutal que no la vio venir. Su cabeza se giró violentamente hacia un lado, y el sabor metálico de la sangre llenó su boca. Se tambaleó, llevándose una mano a la mejilla, que ardía como el fuego. El shock la dejó sin aliento. Ricardo nunca le había puesto una mano encima antes. Humillación, sí. Abuso psicológico, todos los días. Pero nunca violencia física. La línea había sido cruzada. Él la miró, su pecho subiendo y bajando por la furia, una expresión de sorpresa en su propio rostro, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Pero no había remordimiento. Solo una ira más profunda. Aprenderás a respetarme, gruñó, su voz temblando de rabia. Te encerraré aquí. No volverás a ver la luz del día si es necesario. Eres mía, Elena. Y nadie, especialmente ese bastardo de Rivas, te va a quitar de mi lado. Elena lo miró, el dolor en su mejilla palpitando al ritmo de su corazón. Pero a través del dolor, sintió una claridad aterradora. El miedo se había ido, reemplazado por una resolución fría como el acero. Él no la había roto. La había liberado. En el bolsillo de su vestido, su mano se cerró alrededor del teléfono desechable que había recuperado de su escondite justo antes de bajar. Tenía una última carta que jugar. Mientras Ricardo se regodeaba en su aparente victoria, ella, con la mano temblorosa oculta en el bolsillo, marcó el número de Alejandro y apretó la tecla de llamada. No se llevó el teléfono a la oreja. Simplemente dejó la línea abierta, esperando que él estuviera escuchando, esperando que cumpliera su promesa. Porque sabía que no podría sobrevivir a otra noche en esa casa. La guerra acababa de comenzar. La llamada se conectó, un pequeño clic inaudible para Ricardo, pero para Elena fue el sonido de una mecha encendiéndose. El teléfono permaneció en su bolsillo, un salvavidas silencioso, un puente invisible hacia el único hombre que le había ofrecido una pizca de esperanza. Ricardo, ajeno a la traición digital que se desarrollaba a centímetros de él, la miraba con una mezcla de furia y satisfacción triunfante. Creía que la había doblegado, que la bofetada había sido el punto final a su pequeña rebelión. No podía estar más equivocado. Había sido el comienzo. Ahora subirás a tu habitación, ordenó él, su voz recuperando el control helado que tanto lo caracterizaba. Y te quedarás allí hasta que yo decida qué hacer contigo. Has humillado a esta familia por última vez. Elena no se movió. Lo miró fijamente, la sangre en su labio inferior era un recordatorio ardiente de su nueva resolución. No iba a suplicar. No iba a llorar. Había terminado de ser una víctima. No, dijo ella, su voz sorprendentemente firme. La palabra, tan simple, pareció colgar en el aire, desafiando la misma gravedad de la habitación. Ricardo parpadeó, incrédulo. ¿Qué has dicho? He dicho que no, repitió ella, dando un paso atrás, alejándose de él. No voy a ninguna parte contigo. No soy tu prisionera, Ricardo. Y ya no soy tu esposa. Una risa amarga y fea escapó de los labios de Ricardo. Oh, de verdad. ¿Y a dónde crees que vas a ir, Sin dinero, sin amigos, sin nada. Eres nada sin mí, Elena. Absolutamente nada. Te creé, y puedo destruirte con la misma facilidad. Mientras hablaba, un sonido sordo y violento resonó desde la entrada principal de la mansión. Un estruendo, seguido por el sonido de madera astillándose y un grito ahogado de uno de los guardias de seguridad. Ambos se giraron hacia la puerta del estudio, sus ojos abiertos de par en par, pasos pesados y urgentes resonaron en el suelo de mármol del vestíbulo. La puerta del estudio se abrió de golpe,
golpeando contra la pared con una fuerza que hizo temblar los libros en las estanterías. Alejandro Rivas estaba allí, su rostro una máscara de furia contenida. Su traje estaba ligeramente desaliñado, su corbata aflojada, y en sus ojos ardía un fuego que prometía destrucción. Detrás de él, dos de sus hombres, grandes y con aspecto profesional, mantenían a raya a los guardias de seguridad de Ricardo. Alejandro no les prestó atención. Su mirada se clavó en Elena, en su mejilla enrojecida y su labio partido. El fuego en sus ojos se convirtió en un infierno. Te lo advertí, Valbuena, dijo Alejandro, su voz peligrosamente baja, cada palabra un trozo de hielo afilado. Te advertí que no la volvieras a tocar. Ricardo se recuperó del shock, su rostro se contorsionó en una mueca de odio. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa? Seguridad. Sáquenlo de aquí. Pero sus guardias estaban inmovilizados, superados en número y profesionalidad. Tus matones no pueden hacer nada, dijo Alejandro, dando un paso dentro de la habitación. Su presencia llenó el espacio, empequeñeciendo a Ricardo. He venido a buscar a Elena. Se viene conmigo. No te llevarás nada que sea mío, gritó Ricardo, su compostura finalmente rota. Ella es mi esposa. Le pertenece a este apellido. Ella no es una propiedad, replicó Alejandro, su mirada volviendo a Elena, suavizándose por una fracción de segundo. ¿Estás bien? Elena asintió, incapaz de hablar, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Vámonos, Elena, dijo él, extendiéndole una mano. Era una invitación, una salida, una promesa de una nueva vida, todo en un simple gesto. Ricardo se interpuso entre ellos. Si ella cruza esa puerta contigo, Rivas, me aseguraré de que ambos lo lamentéis por el resto de vuestras vidas. Destruiré tu empresa, mancharé su nombre hasta que no pueda mostrar su cara en público. La dejaré en la calle, donde la encontré. La amenaza era potente, llena de veneno, diseñada para infundir miedo. Y por un momento, funcionó. Elena vaciló, el terror a lo desconocido y al poder de Ricardo luchando contra su deseo de libertad. Alejandro vio su duda. Elena, mírame, dijo, su voz cortando el veneno de Ricardo. No puede hacerte nada que yo no pueda deshacer. Su dinero, su poder, no son nada comparados con esto. Señaló su propio pecho. Él no tiene corazón. No puede darte lo que necesitas. Yo sí puedo. Ven conmigo. Elige la libertad. Elígete a ti misma. Elena miró a Ricardo, el hombre que le había robado 5 años de su vida, que la había convertido en una sombra de sí misma, que acababa de golpearla por atreverse a buscar un momento de felicidad. Luego miró a Alejandro, el hombre que había arriesgado todo para irrumpir en la fortaleza de su enemigo solo porque había escuchado una llamada silenciosa de auxilio. La elección era clara. Prefiero no tener nada y ser libre, que tenerlo todo y seguir siendo tu prisionera, le dijo a Ricardo, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Y entonces, caminó. Pasó junto a Ricardo, quien la miraba con una expresión de pura incredulidad y odio, y tomó la mano extendida de Alejandro. Su piel era cálida y fuerte, y en el momento en que sus dedos se entrelazaron, sintió una oleada de certeza. Era lo correcto. Estaba a salvo. Lo lamentarás, siseó Ricardo detrás de ellos. Te juro por mi vida que lo lamentarás. Alejandro no miró hacia atrás. Con su mano firmemente sujeta a la de Elena, la guió fuera del estudio, a través del vestíbulo y hacia la puerta principal destrozada. Salieron a la noche fresca, dejando atrás la jaula dorada y al monstruo que la habitaba. Un coche negro con los cristales tintados esperaba con el motor en marcha. Alejandro le abrió la puerta y ella entró. Él la siguió, y en segundos, el coche se alejó a toda velocidad, devorando la carretera y dejando atrás la mansión que había sido su prisión. Dentro del coche, el silencio era absoluto. Elena temblaba, la adrenalina y el shock recorrían su cuerpo en oleadas. No había cogido nada. Ni su bolso, ni su ropa, ni un solo recuerdo. Solo llevaba puesto el vestido y la nueva y dolorosa conciencia de su libertad.
Alejandro se movió en el asiento, girándose para mirarla. En la tenue luz del interior del coche, la preocupación en su rostro era palpable. Levantó la mano, su toque increíblemente suave mientras rozaba su mejilla herida, evitando el área enrojecida. Me duele el alma verte así, susurró, su voz cargada de una emoción cruda. Cuando escuché el golpe a través del teléfono, perdí la cabeza. Solo podía pensar en llegar a ti. Elena se inclinó hacia su tacto, cerrando los ojos. Una lágrima se deslizó por su otra mejilla. Viniste, susurró. Cumpliste tu promesa. Siempre, Elena. Siempre cumpliré mis promesas contigo. La rodeó con un brazo, atrayéndola hacia él en un abrazo protector. Ella se derrumbó contra su pecho, el temblor finalmente dando paso a sollozos silenciosos. Lloró por los años perdidos, por la humillación, por el miedo y por el inmenso alivio que la inundaba. Él la sostuvo, acariciando su cabello, susurrando palabras tranquilizadoras en su oído. No la presionó para que hablara, simplemente la dejó liberar todo el dolor que había mantenido encerrado durante tanto tiempo. El coche los llevó lejos de las zonas residenciales opulentas, hacia una parte más anónima y moderna de la ciudad. Se detuvieron frente a un edificio de apartamentos de lujo, con un portero que saludó a Alejandro con un gesto de reconocimiento y discreción. Subieron en un ascensor privado directamente a un ático. Cuando las puertas se abrieron, revelaron un espacio impresionante. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de las luces de la ciudad. El mobiliario era moderno, minimalista, pero cómodo. Era un lugar que irradiaba calma y seguridad. Esta es una de mis propiedades, explicó Alejandro, guiándola hacia adentro. Nadie sabe que es mía. Ricardo nunca te encontrará aquí. Estás a salvo. Elena miró a su alrededor, asombrada. Se sentía como si hubiera entrado en otro mundo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, su voz todavía temblorosa. Ahora, dijo él, tomándola suavemente por los hombros, vas a dejar que te cuide. La llevó al espacioso cuarto de baño, que parecía más un spa personal. Abrió un armario y sacó un botiquín de primeros auxilios. La sentó en un taburete acolchado y, con una delicadeza infinita, limpió el pequeño corte en su labio y aplicó una pomada suave en su mejilla amoratada. Sus dedos eran gentiles, sus movimientos precisos. Cada toque era una disculpa por el dolor que había sufrido. Cuando mi madre vivía, comenzó él en voz baja, concentrado en su tarea, el monstruo con el que se casó después de que mi padre muriera, a veces le dejaba marcas como esta. Yo era solo un niño. Me escondía y lo observaba, sintiéndome tan impotente. Me juré a mí mismo que cuando creciera, nunca dejaría que ningún hombre le hiciera eso a una mujer si podía evitarlo. Levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella en el espejo. Verte en esa terraza, con esa tristeza en los ojos, fue como verla a ella de nuevo. Y no pude soportarlo. No es lástima lo que siento por ti, Elena. Es reconocimiento. Veo tu fuerza, veo tu espíritu, y me niego a dejar que un hombre como Ricardo lo apague. La confesión la dejó sin aliento. De repente, todo encajaba. Su intensidad, su furia protectora. No era solo un capricho o una estrategia para dañar a su rival. Era algo mucho más profundo, más personal. Cuando terminó de curarla, se quedó mirándola por un momento. Luego, se inclinó y depositó un beso increíblemente suave en su frente. Date una ducha caliente. Hay ropa limpia en el armario del dormitorio. Tallas variadas, seguro que algo te sirve. Yo prepararé algo de comer. No debes haber comido nada. Salió del baño, dejándola sola con sus pensamientos. Elena se miró en el espejo. Vio el hematoma que comenzaba a formarse en su mejilla, el corte en su labio. Pero por primera vez, no vio a una víctima. Vio a una superviviente. Se desnudó, dejando que el vestido de Ricardo cayera al suelo. Entró en la ducha de cristal y dejó que el agua caliente se llevara los últimos vestigios de su antigua vida. Lloró un poco más, pero esta vez eran lágrimas de limpieza, de liberación. Cuando salió, envuelta en una toalla mullida,
encontró en el armario vaqueros, suéteres, camisetas, todo nuevo y de tejidos suaves. Eligió una camiseta de algodón y unos pantalones de pijama de seda. La ropa era sencilla, cómoda, anónima. Se sentía como si estuviera vistiéndose como ella misma por primera vez en años. Cuando fue a la cocina, el aroma a comida llenaba el aire. Alejandro estaba de espaldas a ella, cocinando. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado la camisa, revelando unos antebrazos fuertes. Se movía por la cocina con una eficiencia tranquila que la sorprendió. Hice una tortilla, dijo sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. Es lo único que sé hacer sin quemar la cocina. Ella se acercó y se sentó en uno de los taburetes de la isla de la cocina. Él sirvió la tortilla en 2 platos y se sentó frente a ella. Comieron en un silencio cómodo. La comida sencilla sabía a gloria. Era el primer alimento que comía como una mujer libre. Después de comer, él le sirvió una copa de vino. Se sentaron en el sofá, mirando las luces de la ciudad. Ricardo no se quedará de brazos cruzados, dijo Elena, rompiendo el silencio. Mañana, su guerra comenzará. Lo sé, respondió Alejandro, su expresión seria. Mañana a primera hora, hablaré con mi abogada. Se llama Isabel. Es la mejor. Empezaremos el proceso de divorcio inmediatamente. Nos adelantaremos a él. Divorcio, la palabra sonaba extraña en sus labios. Sí. Vas a ser libre, Elena. Legal y completamente. Lucharemos por lo que te corresponde, aunque sé que no te importa el dinero. No quiero nada de él, dijo ella con firmeza. Solo quiero mi libertad. Y la tendrás, prometió él. Se quedaron en silencio de nuevo. La tensión del día, el miedo, la huida, todo empezó a pesar sobre ella. Bostezó, sintiendo un cansancio profundo, no solo físico, sino del alma. Hay 2 dormitorios, dijo Alejandro, notando su agotamiento. Elige el que quieras. Necesitas descansar. Ella lo miró. La gratitud que sentía era tan inmensa que no podía ponerla en palabras. Él le había salvado la vida, de más maneras de las que él imaginaba. En lugar de moverse hacia los dormitorios, se acercó a él en el sofá. Puedo pedirte algo, susurró. Lo que sea. No me dejes sola esta noche, dijo, su voz apenas audible. No creo que pueda soportar estar sola. La vulnerabilidad en su petición lo conmovió profundamente. Asintió, su garganta apretada por la emoción. No te dejaré sola. Nunca más. La guió al dormitorio principal. Era una habitación espaciosa, con una cama enorme y otro ventanal con vistas a la ciudad. Él le cedió un lado de la cama y se tumbó en el otro, por encima de las sábanas, manteniendo una distancia respetuosa. Las luces estaban apagadas, y la única iluminación provenía del resplandor de la ciudad. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Elena yacía de espaldas, mirando al techo, consciente de su presencia a su lado. Se sentía segura, pero también nerviosa. Una nueva clase de tensión, una que no tenía nada que ver con el miedo, llenaba el aire. Alejandro, susurró en la oscuridad. Sí, Elena. ¿Por qué yo?, preguntó. ¿Por qué arriesgar tanto por una mujer que apenas conocías? Él se giró de lado para mirarla. Podía ver el contorno de su rostro en la penumbra. Porque cuando te vi, no vi a la esposa de mi enemigo. Vi a una mujer con fuego en los ojos, aunque intentaras ocultarlo. Vi a alguien que merecía que lucharan por ella. Y yo, quería ser el que luchara por ti. Se hizo un silencio, cargado de todo lo que no se decía. Elena sintió una oleada de afecto y deseo tan fuerte que la dejó sin aliento. Se giró también para mirarlo. La distancia entre ellos parecía a la vez un abismo y un pequeño espacio fácil de cruzar. Bésame, Alejandro, susurró ella. No fue una petición, fue una necesidad. No como antes, en la galería, con desesperación. Bésame como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Él se acercó, apoyándose en un codo. Su otra mano subió para acariciar su cabello,
apartándolo de su rostro herido. Elena, estás vulnerable. Has pasado por un infierno. No quiero que pienses que me estoy aprovechando de... No te estás aprovechando de nada, lo interrumpió ella, poniendo un dedo en sus labios para silenciarlo. Esto es lo único que he elegido libremente en mucho tiempo. Te elijo a ti. Bésame, por favor. Él no necesitó más persuasión. Se inclinó y sus labios se encontraron en la oscuridad. Fue un beso lento, tierno, exploratorio. Un beso que hablaba de consuelo, de seguridad, de una promesa de futuro. No había urgencia, solo una profunda conexión que se construía con cada suave movimiento. Sus labios se separaron, pero sus rostros permanecieron cerca, sus alientos mezclándose en la oscuridad. Eres tan increíblemente valiente, murmuró él contra su boca. El valiente eres tú, respondió ella. El beso se reanudó, esta vez con un poco más de profundidad. La mano de Elena subió a su cuello, sus dedos enredándose en su pelo en la nuca. Un pequeño gemido escapó de su garganta, un sonido de puro placer y alivio. La mano de Alejandro se deslizó desde su cabello hasta su hombro, y luego bajó por su brazo, hasta que sus dedos encontraron los de ella y se entrelazaron. La electricidad entre ellos era palpable, una corriente de deseo que había estado latente bajo la superficie de los acontecimientos traumáticos del día. Dime qué quieres, Elena, susurró él, su voz ronca de deseo. Dímelo sin miedo. Ella tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. La libertad de poder expresar sus propios deseos era nueva y embriagadora. Quiero sentirte, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Quiero que me toques. Quiero saber cómo se siente ser deseada por un hombre que me ve. Las palabras parecieron encender algo en él. Se incorporó y se quitó la camisa en un movimiento fluido, arrojándola a un lado. En la penumbra, podía ver el contorno de su torso, los músculos definidos, la piel lisa. Era la encarnación de la fuerza y la masculinidad. Volvió a inclinarse sobre ella, y esta vez, sus besos no solo buscaron su boca, sino que descendieron por su mandíbula hasta su cuello. Elena arqueó la espalda, exponiéndose a él, a sus labios, a sus caricias. Sus besos eran calientes, húmedos, y dejaban un rastro de fuego en su piel. Eres perfecta, jadeó él contra la piel sensible de su clavícula. Cada centímetro de ti. He soñado con esto. Con saborear tu piel. Sus manos siguieron el camino de sus labios, deslizándose bajo la camiseta de algodón que ella llevaba. Sus dedos, cálidos y ligeramente ásperos, rozaron la piel de su abdomen, haciéndola estremecerse. Ella no se apartó. Al contrario, se aferró a él, anhelando más. Con una lentitud agonizante, él le quitó la camiseta por la cabeza, dejándola solo con sus pantalones de pijama. La luz de la ciudad se derramaba sobre ella, bañando su piel en un resplandor plateado. Alejandro la miró, su respiración entrecortada. Hermosa, exhaló. Absolutamente hermosa. Se inclinó y la besó de nuevo, sus manos ahora libres para explorar su espalda, su cintura, la curva de sus caderas. Elena se sentía consumida por las sensaciones. Por primera vez en su vida, su cuerpo no era un objeto para ser usado, sino un instrumento de placer, un placer que estaba compartiendo, no entregando. Con una confianza que la sorprendió, sus propias manos comenzaron a explorar también. Trazaron los músculos de su pecho, sintiendo el vello fino, el latido de su corazón bajo la palma de su mano. Él gimió en su boca, un sonido gutural de aprobación y deseo. Se movió, quitándole los pantalones de pijama con una facilidad experta, hasta que ambos estuvieron desnudos, piel contra piel, bajo las sábanas. La sensación fue electrizante. El calor de su cuerpo contra el de ella, la solidez de sus músculos, la suavidad de su piel. Era real, tangible. Él la miró a los ojos en la oscuridad, asegurándose, buscando cualquier señal de duda. Pero todo lo que encontró fue un deseo que igualaba al suyo. Estoy aquí contigo, Elena, susurró. Totalmente. Y luego, entró en ella, lenta y suavemente. Elena contuvo la respiración, un agudo placer recorriéndola. No hubo dolor, solo una sensación de plenitud,
de ser completada. Se movió dentro de ella, estableciendo un ritmo lento y sensual, sus ojos nunca abandonando los de ella. Cada movimiento era una pregunta, y el arqueo de sus caderas era una respuesta. Fue una danza íntima, una conversación sin palabras. El placer comenzó a construirse dentro de ella, una espiral de calor que crecía con cada embestida. Se aferró a él, sus uñas arañando ligeramente su espalda. Alejandro, gimió su nombre, perdiéndose en la sensación. Mírame, mi amor, dijo él, su voz tensa por el esfuerzo de contenerse. Quiero ver tu rostro cuando te entregues a mí. El ritmo se aceleró, volviéndose más primitivo, más demandante. El mundo exterior desapareció. No había Ricardo, no había miedo, no había pasado. Solo había ese momento, esa habitación, ese hombre. Solo existían ellos dos. Elena sintió que el placer llegaba a su punto máximo, una ola abrumadora que la hizo gritar su nombre. Su cuerpo se convulsionó a su alrededor, y en ese momento, Alejandro también encontró su liberación, hundiéndose en ella con un gemido profundo y satisfecho. Cayeron uno sobre el otro, sin aliento, sus cuerpos cubiertos de un ligero sudor. El corazón de Alejandro latía con fuerza contra su pecho. Él se apartó ligeramente para no aplastarla, pero la mantuvo en sus brazos, su pierna sobre las de ella, manteniéndola cerca. La besó en la sien, un beso lleno de ternura y gratitud. Gracias, susurró él. Elena lo miró, confundida. ¿Por qué? Por confiar en mí. Por dejarme entrar. Ella le sonrió, una sonrisa genuina y cansada. Gracias a ti. Por verme. Se acurrucó contra él, su cabeza en su pecho, escuchando el ritmo calmado de su corazón. Por primera vez en 5 años, se sintió completamente segura. Y mientras se dejaba llevar por el sueño, supo que, aunque la batalla contra Ricardo apenas comenzaba, ya había ganado la guerra más importante, la de recuperar su propia alma. La mañana llegó demasiado pronto. Elena se despertó con la sensación de unos labios en su hombro. Abrió los ojos y encontró a Alejandro mirándola, ya vestido y con una taza de café en la mano. Buenos días, dijo él con una sonrisa. No quería despertarte. Parecías tan en paz. Elena se estiró, sintiendo los músculos de su cuerpo de una manera nueva y placentera. La luz del sol inundaba la habitación. Todo se sentía real. Buenos días, respondió, su voz ronca por el sueño. Se sentó en la cama, sin preocuparse por su desnudez. La noche anterior había borrado cualquier vergüenza. Alejandro le tendió la taza. Isabel, mi abogada, estará aquí en 1 hora. Pensé que deberíamos estar preparados. Elena asintió, tomando un sorbo del café. El calor se extendió por su cuerpo. Gracias. Mientras te duchas, haré unas llamadas. Necesito poner en marcha mi propia ofensiva antes de que Ricardo lance la suya. Se inclinó, le dio un beso rápido pero intenso y salió de la habitación, dejándola con sus pensamientos. 1 hora más tarde, ambos estaban sentados en la sala de estar cuando sonó el timbre. Alejandro abrió y entró una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida con un traje pantalón. Tenía el pelo oscuro recogido en un moño impecable y una mirada inteligente y directa. Elena, esta es Isabel Mendoza, dijo Alejandro. Isabel, Elena Balbuena. Señora Balbuena, dijo Isabel, estrechando su mano con firmeza. Alejandro me ha puesto al corriente de la situación. Siento mucho por lo que ha tenido que pasar. Gracias, dijo Elena. Por favor, llámeme Elena. Se sentaron, e Isabel abrió su maletín, sacando una libreta y un bolígrafo. Bien, Elena. Lo primero que necesito es que me cuentes todo. Desde el principio. No omitas ningún detalle, por pequeño o vergonzoso que te parezca. Necesito entender la dinámica de su matrimonio. La humillación pública, el control financiero, el aislamiento, y por supuesto, la agresión de anoche. Durante la siguiente hora, Elena habló. Con la ayuda de Alejandro, que añadía detalles cuando ella dudaba, relató los 5 años de su matrimonio.
Habló del desprecio constante, de las prohibiciones, de cómo él la había aislado de sus amigos y familiares. Habló de la gala, de la cena, de la bofetada. Isabel escuchaba atentamente, tomando notas, su expresión impasible pero sus ojos llenos de una comprensión aguda. Cuando Elena terminó, Isabel asintió lentamente. Bien. Esto es abuso conyugal, claro y simple. El asalto físico de anoche nos da una ventaja significativa. Lo primero es presentar una orden de alejamiento contra él. Luego, se volvió hacia Alejandro. Ricardo usará los medios. Ya debe estar preparando su historia, la esposa infiel y mentalmente inestable que se fugó con el rival de su marido. Te pintará a ti como un depredador sin escrúpulos que se aprovechó de ella. Que lo intente, dijo Alejandro con frialdad. Mi equipo de relaciones públicas ya está trabajando en un comunicado. Nos presentaremos como lo que somos, un hombre que ayudó a una mujer a escapar de una situación de abuso. Isabel asintió. Eso es bueno. Pero necesitamos más. Elena, ¿hay alguna prueba del abuso psicológico? ¿Correos electrónicos, mensajes, testigos? Elena negó con la cabeza, sintiéndose desanimada. Él siempre fue cuidadoso. Nunca me insultaba por escrito. Y en público, era el marido perfecto. No te preocupes, dijo Isabel. Su patrón de comportamiento es una prueba en sí misma. Ahora, lo más importante es que permanezcas aquí, fuera de la vista. No hables con nadie. Cualquier comunicación con el mundo exterior se hará a través de mí o de Alejandro. ¿Entendido? Entendido, dijo Elena. Justo en ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Lo miró y su rostro se ensombreció. Es mi jefe de operaciones. Contestó, y mientras escuchaba, su mandíbula se tensó. Entendido. Mantén la calma y evalúa los daños. Devuelvo la llamada en 5. Colgó y miró a Isabel y a Elena. Ha comenzado. Ricardo acaba de lanzar una OPA hostil sobre una de mis filiales más pequeñas pero tecnológicamente más importantes. Y al mismo tiempo, ha filtrado a la prensa financiera un rumor de que mi empresa está al borde de la quiebra. Mis acciones están cayendo en picado. La guerra había comenzado, no solo en los tribunales, sino en el campo de batalla que ambos hombres conocían mejor, el mundo de los negocios. Ricardo no solo quería recuperar a su esposa, quería aniquilar al hombre que se la había quitado. Elena sintió una punzada de culpa. Esto es por mi culpa. Alejandro inmediatamente tomó su mano. No. No digas eso. Esto no es tu culpa. Esto es lo que es Ricardo. Un matón que destruye todo lo que no puede controlar. Ya lo habría hecho tarde o temprano. Tú solo le has dado una excusa. Se volvió hacia Isabel. Presenta la demanda de divorcio y la orden de alejamiento hoy mismo. Que sea el primero en ser notificado oficialmente. Vamos a contraatacar, y vamos a hacerlo con fuerza. Isabel asintió, recogiendo sus cosas. Me pondré a ello de inmediato. Elena, mantente fuerte. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Después de que la abogada se fuera, Elena miró a Alejandro, cuyo rostro estaba ahora preocupado mientras miraba su teléfono. Esto es serio, ¿verdad? Lo que está haciendo con tu empresa. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. Es un golpe bajo y bien calculado. Podría costarme mucho dinero y causarme muchos problemas. Pero no me destruirá. Soy mejor estratega que él. Sobreviviré. Se acercó a ella y la tomó por la cintura. Lo único que me importa ahora mismo es que tú estés a salvo. Mientras te tenga a ti, puedo enfrentarme a cualquier cosa. Pero Elena sabía que no era tan simple. Se había escapado de su jaula, pero ahora su libertador estaba bajo asedio. Y se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados, escondida en ese ático, mientras se luchaba en su nombre. Tenía que encontrar una manera de luchar también. Tenía que encontrar su propia fuerza, su propia voz, no solo para sobrevivir, sino para ayudarlo a ganar la guerra que ella había comenzado sin querer. Y mientras miraba por la ventana la ciudad bulliciosa, una idea comenzó a formarse en su mente.
Ricardo la había silenciado durante años, había aplastado su pasión. Quizás era hora de usar esa misma pasión como un arma. Quizás, solo quizás, una artista podía encontrar una manera de pintar la verdad. La ofensiva de Ricardo fue brutal y multifacética, una tormenta perfecta diseñada para ahogar a Alejandro en el caos y aislar a Elena del mundo. Los titulares de la prensa económica a la mañana siguiente eran un baño de sangre: Rivas Corp se desploma ante rumores de insolvencia, Valbuena lanza OPA hostil sobre filial clave de Rivas. Pero eso era solo el principio. Los tabloides, buitres alimentados por la fortuna de Ricardo, se unieron al festín. Publicaron fotos antiguas de Elena en fiestas, sacadas de contexto, con titulares insinuantes: la esposa trofeo o una depredadora oculta, el oscuro pasado de Elena Valbuena. Entrevistaron a primos lejanos y a antiguos empleados resentidos, todos pagados para pintar un retrato de Elena como una mujer inestable, manipuladora y con un historial de comportamiento errático. Era un asesinato de su reputación, metódico y despiadado. Elena, sentada en el sofá del ático, leía las noticias en una tableta, sintiendo cómo cada palabra la envenenaba. La mujer que describían no era ella, pero la narrativa era tan convincente, tan llena de medias verdades, que temía que el mundo la creyera. La culpa la carcomía. Debería haberme quedado, susurró, su voz rota. Al menos entonces solo me destruiría a mí. Ahora te está arrastrando contigo. Alejandro, que estaba al teléfono en el otro extremo de la habitación, gestionando la crisis con una calma de acero, colgó la llamada y se acercó a ella. Le quitó la tableta de las manos y la dejó en la mesa. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Mírame, Elena. Mírame, insistió hasta que sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los suyos. No vuelvas a decir eso nunca más. Cada segundo de esta lucha vale la pena porque estás aquí, a salvo, conmigo. ¿Entendido? Sus empresas, sus mentiras, son solo ruido. Lo que tenemos tú y yo, esto, dijo, llevando una de sus manos a su pecho, esto es real. Y eso es lo único que no puede tocar. Sus palabras eran el ancla que necesitaba. Asintió, tragando saliva para deshacer el nudo en su garganta. Pero, ¿qué podemos hacer? Él está controlando la historia. Vamos a contar la nuestra, dijo él con una convicción feroz. Pero no con sus armas. No con lodo y mentiras. Lo haremos a tu manera. Fue entonces cuando Elena supo lo que tenía que hacer. La idea que había estado germinando en su mente floreció en una resolución inquebrantable. Quiero pintar, dijo, su voz ganando fuerza. No quiero esconderme más. Quiero pintar todo lo que me hizo. El silencio, la humillación, el miedo. Quiero que la gente lo vea. No que lo lean en un tabloide, sino que lo sientan. Alejandro la miró, una mezcla de orgullo y preocupación en su rostro. Elena, eso te expondría de una manera increíble. Serías el centro de todo. Ya soy el centro de todo, replicó ella. Pero ahora mismo, soy un personaje en la historia de Ricardo. Quiero ser la autora de la mía. Vio la determinación inquebrantable en sus ojos, la misma chispa de desafío que la había atraído en la terraza. Y supo que no podía negárselo. Era su lucha, y esta era su arma. De acuerdo, dijo finalmente. Pinta, mi amor. Pinta como nunca antes. Y yo me encargaré de que el mundo entero vea tu obra. Al día siguiente, el ático se transformó. Alejandro hizo traer todo lo que ella podía necesitar: lienzos de todos los tamaños, óleos de todos los colores imaginables, pinceles, espátulas, caballetes. La segunda habitación, que había estado vacía, se convirtió en su estudio. Y Elena se sumergió en el trabajo. Pintaba con una urgencia febril, como si los demonios de su pasado la persiguieran y la única forma de exorcizarlos fuera plasmarlos en el lienzo. Los días se convirtieron en una rutina extraña y simbiótica. Alejandro pasaba las horas al teléfono y en videoconferencias, luchando en la guerra corporativa. Se enfrentaba a juntas directivas hostiles, calmaba a inversores en pánico y diseñaba contraestrategias para repeler el ataque de Ricardo. Elena,
por su parte, luchaba en su propia batalla silenciosa. Cada pincelada era un recuerdo, cada color una emoción. Su primer cuadro fue La jaula dorada. Pintó un retrato de sí misma, con el vestido azul zafiro de la gala, pero su cuerpo estaba hecho de finos barrotes de oro, y a través de ellos se podía ver un corazón gris y marchito. Sus ojos, en el cuadro, miraban directamente al espectador, suplicando ser vista. El segundo fue Cena para uno. Representaba una larga y opulenta mesa de comedor, puesta para dos, pero solo una silla estaba ocupada por una figura sombría, mientras que la otra silla, la de ella, estaba vacía. Con solo un collar de diamantes arrojado sobre ella, como una cadena rota. Alejandro entraba en el estudio al final de cada día, agotado por sus propias batallas, y se quedaba en silencio, observándola trabajar. El poder crudo y la honestidad de sus pinturas lo dejaban sin palabras. Una noche, la encontró llorando mientras pintaba. Se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando su barbilla en su hombro. «¿Qué pasa?», susurró. Ella señaló una parte del lienzo. Estaba pintando la escena en el estudio de Ricardo, el momento de la bofetada. Su mano temblaba. Revivirlo, es más difícil de lo que pensaba. «Eres la mujer más fuerte que conozco», dijo él, besando su sien. «Estás convirtiendo el veneno en arte. Y eso, Elena, es una especie de magia». En medio de la guerra, su amor florecía en el santuario del ático. Se convirtieron en el refugio del otro. Cocinaban juntos por la noche, compartiendo historias de su día. Él le masajeaba los hombros, tensos por las horas de pintura. Ella le escuchaba hablar de finanzas y estrategias, ofreciendo una perspectiva que a menudo lo sorprendía por su simplicidad y sabiduría. Su intimidad se profundizó, convirtiéndose en algo más que pasión. Era una conexión del alma. Una noche, mientras estaban tumbados en la cama, mirando las luces de la ciudad, ella se acurrucó contra él. «Alejandro», dijo en voz baja. «¿Crees que algún día podremos tener una vida normal?» Él la apretó más fuerte. «Definiremos nuestra propia normalidad. Y será extraordinaria». Él le besó el cuello, sus labios trazando un camino lento y deliberado hacia su boca. «Déjame mostrarte lo extraordinario que puede ser», susurró, su voz volviéndose ronca. «¿Sabes lo que me vuelve loco? Verte cubierta de pintura, con el pelo desordenado, tan concentrada y apasionada. Es la cosa más sexy que he visto en mi vida». «Y a mí me vuelve loca verte en modo de batalla», respondió ella, mordisqueando su labio inferior. «Tan poderoso, tan en control, me hace querer perder el control contigo». Sus juegos de seducción eran un bálsamo para el estrés, un recordatorio de lo que estaban defendiendo. Se amaban con una mezcla de ternura y ferocidad, reclamando en la oscuridad de la noche la paz que el mundo les negaba durante el día. Mientras tanto, Isabel Mendoza trabajaba incansablemente en el frente legal. La orden de alejamiento fue concedida, pero Ricardo la estaba apelando. La demanda de divorcio se convirtió en una guerra de desgaste. Los abogados de Ricardo la inundaron con mociones, pidiendo evaluaciones psiquiátricas para Elena, alegando que estaba siendo coaccionada por Alejandro. «Está intentando agotarnos, desangrarnos financiera y emocionalmente», explicó Isabel en una llamada. «Necesitamos un golpe de efecto. Algo que cambie la opinión pública de forma decisiva». Fue entonces cuando Alejandro puso su plan en marcha. Usando sus contactos, alquiló una de las galerías de arte más prestigiosas del centro de la ciudad. «Vamos a hacer una exposición», le anunció a Elena una noche, mientras miraba la docena de lienzos que ahora llenaban el estudio. Una sola noche. Por invitación. La prensa, los críticos, la alta sociedad. «Dejaremos que tu arte hable por ti». Elena sintió un nudo de pánico. ¿Exponerme así? Estaré allí, en el centro de todo. Y yo estaré a tu lado en cada segundo, prometió él. «Es hora, Elena. Es hora de que reclames tu historia». Los preparativos se hicieron en secreto y a una velocidad vertiginosa. Las invitaciones se enviaron con solo unos días de antelación, creando un revuelo de misterio y expectación. El título de la exposición era simple pero poderoso: «Retrato de una jaula».
Ricardo se enteró, por supuesto. Sus espías estaban en todas partes. La noticia lo enfureció. Estaba perdiendo el control de la narrativa. Sus ataques corporativos, aunque dañinos, no habían doblegado a Alejandro. Sus calumnias en la prensa estaban empezando a sonar a despecho. Y ahora, Elena, su creación silenciosa, iba a tener una voz. Y esa voz iba a ser un grito. La noche antes de la inauguración, Elena recibió una llamada en el teléfono desechable que aún guardaba. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Veo que te has vuelto valiente, siseó la voz de Ricardo. El sonido de su voz, después de semanas, le heló la sangre. ¿Cómo has conseguido este número? Puedo conseguir cualquier cosa, Elena. Deberías saberlo. Cancela esa ridícula exposición. Es tu última oportunidad para volver a casa. Puedo perdonártelo todo. Podemos olvidar esta locura. No hay nada que perdonar, Ricardo, dijo ella, su voz temblando pero firme. Y nunca volveré a casa. Esa casa nunca fue mi hogar. Hubo un silencio gélido. Luego, su voz bajó a un susurro venenoso. Entonces, que así sea. Pero recuerda esto. Si sigues adelante con esto, si me humillas públicamente, me aseguraré de que no solo pierdas la guerra, sino que Rivas lo pierda todo. Y cuando él no tenga nada, cuando esté destruido, vendrá arrastrándose de vuelta a ti. Y tú lo destruirás a él. Porque eso es lo que haces. Eres veneno. Y yo seré el único que quede para mirar cómo os consumís el uno al otro. O quizás, añadió con una pausa escalofriante, decida acelerar el proceso y eliminar el problema de raíz. Piensa en tu amante. Su vida está en tus manos. La llamada se cortó. Elena se quedó de pie, temblando, el teléfono cayendo de su mano. La amenaza no era velada. Era una sentencia. Alejandro la encontró pálida y temblorosa. Le contó lo de la llamada. La furia en el rostro de Alejandro fue terrible de contemplar. Ha cruzado la última línea, dijo, su voz tensa. Hizo una llamada a su jefe de seguridad, duplicando la protección en la galería y en el ático. No cancelaremos nada, dijo, tomando la cara de Elena entre sus manos. No podemos dejar que gane con el miedo. Mañana por la noche, te plantarás allí, mostrarás tu verdad, y le demostraremos que no tenemos miedo. Y si te hace algo, susurró ella, aterrorizada. No podrá, la tranquilizó él. Pero si me pasara algo, quiero que me prometas una cosa. Quiero que sigas luchando. Quiero que vivas, que pintes, que seas feliz. Prométemelo, Elena. Te lo prometo, dijo ella entre lágrimas. Pero no te va a pasar nada. Porque estaremos juntos en esto. Se abrazaron, sabiendo que la noche siguiente no sería solo la inauguración de una exposición. Sería la batalla final. Y no todos podrían salir ilesos. La noche de la exposición, el aire crepitaba con electricidad. Una multitud de periodistas y fotógrafos se agolpaba en la entrada de la galería, sus cámaras como un batallón de luciérnagas. Dentro, la élite de la ciudad, desde empresarios hasta críticos de arte y figuras sociales, susurraba y especulaba, con copas de champán en la mano. Elena se sentía como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Llevaba un vestido negro, sencillo y elegante, su única joya un discreto colgante que Alejandro le había regalado. Su cabello caía libre sobre sus hombros. La cicatriz emocional de su mejilla había desaparecido, pero recordaba cada sensación. Alejandro estaba a su lado, su mano firmemente en la parte baja de su espalda, un pilar de calma y fuerza. Estoy aquí, le susurró al oído. Respira. Las puertas se abrieron y la gente entró. Un silencio cayó sobre la multitud mientras se enfrentaban a la obra. Los cuadros estaban dispuestos cronológicamente. Empezaba con pinturas que representaban una felicidad falsa y superficial, colores brillantes pero figuras rígidas y sin alma. Luego, la paleta se oscurecía. La jaula dorada dejó a muchos sin aliento. Cena para uno provocó murmullos de simpatía. Había otros, el espejo vacío,
que mostraba un reflejo distorsionado y sin rostro, el grito silencioso, un torbellino abstracto de colores oscuros y angustiados, y el último, el más impactante, titulado simplemente La Marca, una representación hiperrealista de una mejilla amoratada, con una sola lágrima de cristal que parecía real. Elena observaba desde un rincón cómo la narrativa de Ricardo se desmoronaba ante sus ojos. La gente no veía a una mujer inestable, veían dolor, soledad y una fuerza increíble. Vio a mujeres secándose las lágrimas discretamente. Vio a hombres con expresiones sombrías. Su verdad, cruda y sin filtros, era innegable. Un famoso crítico de arte se acercó a ella. Señora Elena. Su obra es devastadora. Y brillante. No es solo pintura, es un testimonio. La historia ya no era sobre un triángulo amoroso o una guerra empresarial. Era sobre la supervivencia y el coraje. El equipo de relaciones públicas de Alejandro no podría haberlo planeado mejor. La opinión pública se balanceó, como un gran péndulo, decisivamente a su favor. Alejandro la apartó de la multitud por un momento, llevándola a un pequeño balcón. «Lo has hecho», dijo, su rostro lleno de una admiración abrumadora. «Has ganado, Elena». Ella se apoyó en él, sintiendo por primera vez en semanas un atisbo de paz. «Hemos ganado». Pero la paz duró poco. El jefe de seguridad de Alejandro se acercó, con el rostro pálido. «Señor Rivas, tenemos un problema. Ricardo Balbuena ha eludido a la vigilancia de su casa. No sabemos dónde está». El pánico helado se apoderó de Elena. La amenaza. Eliminar el problema de raíz. «Tenemos que irnos», dijo Alejandro, su modo de batalla activándose instantáneamente. Ahora. Guiaron a Elena a través de una salida trasera hacia el coche blindado que esperaba. El viaje de vuelta al ático fue el más largo de su vida. Cada coche que se acercaba, cada sombra, parecía una amenaza. Cuando llegaron al edificio, la seguridad se había reforzado, pero la sensación de peligro era palpable. Subieron en el ascensor, flanqueados por guardias. Cuando las puertas se abrieron en el ático, todo parecía tranquilo. Alejandro hizo que sus hombres revisaran cada habitación. Todo despejado. «Está jugando con nosotros», dijo Alejandro, pasándose una mano por el pelo. «Quiere aterrorizarnos». Elena fue a su estudio, buscando consuelo en su espacio. Pero algo estaba mal. Un lienzo que había dejado en el caballete estaba en el suelo. Y en la pared, pintado con spray rojo, había una sola palabra: «Mía». Se le escapó un grito. Alejandro y los guardias entraron corriendo. Y entonces, de las sombras del rincón más oscuro del estudio, donde se había escondido detrás de unos grandes lienzos, salió Ricardo. No parecía un magnate. Parecía un animal acorralado. Sus ojos estaban desorbitados, su ropa cara arrugada. Sostenía un pesado abrecartas de metal de su antiguo escritorio, afilado como un estilete. «¿Creíste que podías escapar de mí?» siseó, su mirada fija en Elena. «Nunca». Los guardias levantaron sus armas. «Suéltela, señor Balbuena». «Atrás», gritó Ricardo, agarrando a Elena y poniendo la punta del abrecartas en su garganta. «O la mato aquí mismo». Elena se quedó paralizada por el terror. El frío metal contra su piel, el olor rancio a whisky y desesperación de Ricardo. «Ricardo, déjala ir», dijo Alejandro, su voz sorprendentemente tranquila, dando un paso adelante con las manos levantadas. «Esto es entre tú y yo. Ella no tiene nada que ver». «Ella lo es todo», rugió Ricardo. «Era perfecta. Obediente. Mía. Y tú la corrompiste. Me la quitaste». Su agarre sobre Elena se hizo más fuerte. Podía sentir la punta afilada presionando su piel. Sabía que iba a morir. Pero entonces, algo cambió dentro de ella. La imagen de sus cuadros pasó por su mente. La fuerza que había encontrado al pintarlos, la voz que había reclamado. No había sobrevivido a 5 años de infierno para morir ahora, como una víctima. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro.
Él le dio un asentimiento casi imperceptible. Confía en ti misma. Recordó las clases de defensa personal que había tomado brevemente en la universidad, algo que Ricardo le había hecho dejar, llamándolo poco femenino. Pisotón. Codo. La adrenalina inundó su sistema, ahogando el miedo con una claridad helada. Tienes razón, Ricardo, dijo, su voz temblando pero clara. Fui tuya. El cambio de tono lo confundió por una fracción de segundo. Fue todo lo que necesitó. Con todas sus fuerzas, pisoteó su empeine con el tacón. Él soltó un gruñido de dolor, su agarre vaciló. En ese instante, ella giró su cuerpo y le clavó el codo en las costillas. El aire salió de sus pulmones en un silbido. La soltó, tropezando hacia atrás. Ese fue el momento que Alejandro estaba esperando. Se lanzó hacia adelante, no hacia Ricardo, sino hacia Elena, empujándola fuera del camino mientras los guardias se abalanzaban sobre un Ricardo desorientado. Pero Ricardo fue más rápido de lo que esperaban. Se recuperó y, con un grito de pura rabia, se lanzó con el abrecartas, no hacia los guardias, sino hacia la espalda de Alejandro mientras protegía a Elena. Elena lo vio todo a cámara lenta. El brillo del metal, la furia en el rostro de Ricardo, la espalda indefensa de Alejandro. No, gritó. Sin pensar, agarró lo primero que encontró a su alcance, la base de una pesada escultura de mármol que usaba como modelo. Con una fuerza nacida de la desesperación y el amor, la levantó y la estrelló contra el brazo de Ricardo justo cuando se abalanzaba. Hubo un crujido nauseabundo. El abrecartas cayó al suelo con un tintineo. Ricardo huyó de dolor, agarrándose el brazo roto. En el siguiente segundo, los guardias lo tenían inmovilizado en el suelo. La pesadilla había terminado. Elena se quedó allí, jadeando, con la base de la escultura todavía en sus manos, mirando el patético desastre en que se había convertido su antiguo carcelero. Alejandro se giró y la miró, su rostro una mezcla de shock, alivio y un amor tan profundo que la dejó sin aliento. Se acercó y le quitó suavemente la pesada piedra de las manos. Luego, la atrajo a sus brazos, enterrando su rostro en su cabello. Me salvaste la vida, susurró él. Nos salvamos el uno al otro, respondió ella, aferrándose a él como si fuera la única cosa real en el mundo. La detención de Ricardo Balbuena por intento de asesinato, allanamiento de morada y violación de una orden de alejamiento fue el escándalo del año. Con las pruebas en su contra, las fotos de la galería y su ataque final, su imperio se derrumbó como un castillo de naipes. La junta directiva lo destituyó, sus socios lo abandonaron. Fue condenado a una larga pena de prisión, desapareciendo de sus vidas para siempre. El divorcio se finalizó rápidamente. Elena renunció a cualquier acuerdo financiero, pidiendo solo una cosa, la propiedad de sus pinturas. Las donó a una fundación que ayudaba a mujeres víctimas de abuso doméstico, convirtiendo su dolor en un legado de esperanza. La vida después de la tormenta fue tranquila y sanadora. Alejandro vendió el ático, demasiado lleno de malos recuerdos, y compraron una casa con un gran jardín y un estudio lleno de luz para Elena. Su relación, forjada en el fuego, se convirtió en un refugio de paz y amor profundo. Un año después, en el aniversario de la exposición, Alejandro la llevó a la playa al atardecer. No había nadie más, solo el sonido de las olas y el cielo pintado de naranja y rosa. Hace un año, le mostraste al mundo tu verdad, dijo, tomando sus manos. Y cambiaste mi mundo para siempre. Me enseñaste lo que es la verdadera fuerza, Elena. Y no puedo imaginar ni un solo día de mi vida sin ti. Se arrodilló sobre una rodilla en la arena. Cásate conmigo. No como un trofeo o una posesión. Cásate conmigo como mi igual, mi compañera, mi inspiración. Construyamos nuestra propia obra de arte, una vida llena de amor, risas y libertad. Con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, Elena dijo que sí. Su boda fue pequeña e íntima, en el jardín de su nueva casa, rodeado solo por un puñado de amigos verdaderos. Elena no llevó diamantes, sino flores frescas en su cabello. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, promesas de apoyo, respeto y una vida de aventuras compartidas.
Los años que siguieron fueron la prueba de esas promesas. La empresa de Alejandro se recuperó y prosperó más que nunca. Elena se convirtió en una artista aclamada, pero nunca perdió su propósito. Usó su plataforma para dar voz a los que no la tenían. Eran un equipo, en los negocios, en el arte y en la vida. 3 años después de su boda, el sonido de las risas llenaba su hogar. Su primer hijo, un niño de 2 años con los ojos intensos de su padre llamado Leo, corría por el jardín persiguiendo mariposas. Y en los brazos de Elena, acunada suavemente, dormía su hija recién nacida, a la que llamaron Aurora, por el nuevo amanecer que había traído a sus vidas. Una tarde, mientras el sol se ponía, Alejandro se acercó a Elena en el porche. Ella estaba meciendo a Aurora, mientras Leo intentaba pintar en un pequeño caballete a su lado. Él la rodeó con sus brazos por detrás, besando su hombro. «Mira lo que hemos creado», susurró él, su mirada abarcando a su familia y su hogar. «Es más hermoso que cualquier cuadro, más valioso que cualquier empresa». Elena se reclinó contra él, su corazón rebosante de una felicidad que una vez creyó imposible. Miró el rostro de sus hijos, el amor en los ojos de su marido, y supo que finalmente había encontrado su lugar. Ya no era un retrato en la jaula de otra persona. Era la artista de su propia vida, una vida vibrante, llena de color, de verdad y de un amor extraordinario. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.